Bienvenidos a esta primera clase de epistemología, también llamada noxiología. No abundo en esta primera parte ahorita porque ya en el transcurso de este primer encuentro vamos a dilucidar sobre lo que es epistemología en el panorama del conocimiento entendido desde la filosofía. Sin más, vamos a empezar con esta primera clase. Yo soy el profesor Luis Felipe Ramírez y hoy nos vamos a encontrar con los orígenes de la filosofía. Bien, vamos entonces aquí a iniciar con esta primera clase. Ok, esta primera clase la he titulado Del mito al logos, naturaleza, dimensiones y tránsito hacia el pensamiento racional. Sin más, comenzamos entonces. Voy a omitir estas primeras diapositivas porque ya estas diapositivas las hemos tratado en el primer video introductorio. Por tanto, conviene entender que es importantísimo para una persona que va a comenzar a hacer filosofía, hacerse la pregunta: ¿qué es la filosofía? ¿Ok? Porque no es una pregunta, digamos así, teórica, sino que es una pregunta que tiene una finalidad desde el punto de vista práctico. Porque vendiendo un poco lo que tenemos por filosofía, pues vamos a desarrollar también un tipo de filosofía en concreto. Estas diapositivas también ya la hemos visto. Esta también hemos hablado en la primera clase introductoria y ahora empezamos aquí. Entonces, fíjese que ahí pongo que noxiología y epistemología, casi como palabras sinónimas. Si nosotros lo miramos desde el punto de vista general, ¿verdad? Pudiéramos entenderlo casi como sinónimo, ¿ok? Noxiología es igual a epistemología. De hecho, no solamente estas dos palabras pueden ser sinónimas, sino nos podemos encontrar con unas palabras como crítica del conocimiento. De hecho, así se trata esta materia, esta disciplina de filosofía en la Universidad de Carabobo, así se llama, crítica del conocimiento, o noxiología o epistemología, o también se puede llamar teoría del conocimiento, ¿ok? Tiene distintas maneras que probablemente se refieren a lo mismo. Yo me quedo con la palabra noxiología porque la noxiología es el estudio del conocimiento, ¿ok? Y cuando nosotros nos metamos un poco más de lleno en la palabra epistemología, la epistemología es, digamos así, una forma de conocimiento, ¿ok? Una forma de conocimiento científico más especializado que se ha convertido casi en una disciplina de la noxiología. De tal manera que para mí sí es un poco desde el punto de vista filosófico, entendido desde las teorías del conocimiento y desde el afán de la filosofía por entender el conocimiento, lo entiendo de una manera más amplia, noxiología, ¿verdad? Que no es otra cosa sino el estudio del conocimiento. En griego, la palabra noxiología tiene que ver con dos elementos. Hay dos elementos. Uno entendido desde el sujeto que conoce, ¿ok? Que es exterior, que mira el mundo exterior, ¿está bien? La percepción, que es ver, asimilar. Y por otro lado, lo que ocurre en el proceso interno del conocimiento, ¿verdad? Que es aquello que sucede en nuestro cerebro cuando conocemos. ¿Está bien? Y es crear. Entonces, noxiología puede entenderse desde los dos puntos de vista, ¿verdad? Por un lado, ver, asimilar la realidad, lo que está a nuestro alrededor, y por otro lado, aquel elemento creativo, ¿no? Que ocurre en el interior de nuestro pensamiento, de nuestro cerebro. Por tanto, la noxiología es un movimiento, ¿ok? Un movimiento que va de lo exterior a lo interior y al mismo tiempo de lo interior a lo exterior, ¿ok? Es ese doble movimiento. De tal manera que en ese movimiento de un lado al otro, como se llama
se llama en noxiología el puente del conocimiento, ¿ok? Que se da entre un sujeto que conoce y una realidad externa que está afuera, que es conocida. Llamémosla esa realidad externa, lo que decían los presocráticos como rey, ¿verdad? Como la cosa misma. O como decía Descartes, ¿verdad? El res cogita. ¿Ok? En ese sentido, todo lo que no es el sujeto es la cosa, es la realidad. De tal manera que en ese doble movimiento, ¿verdad? Interno-externo, el conocimiento externo y el conocimiento interno, pero al mismo tiempo de la realidad que nos circunvala, que nos rodea, de eso trata el conocimiento, de ese movimiento. Y en el medio también de ese movimiento entre el sujeto y el objeto, ¿verdad? En ese puente que se da, ¿qué es lo que se busca? Bueno, primero que nada, el tener acceso a la realidad, lograr conocer la realidad. Y ese proceso de conocimiento de la realidad nos llega a nosotros como un elemento fundamentalmente de la búsqueda de la verdad. En este caso, verdad no tiene un significado moral, algo bueno o malo, que también lo vamos a ver después en la ética, ¿no? Sino que en este caso, verdad aquí es si realmente lo que nosotros vemos, la realidad que está afuera, es la misma que nosotros percibimos. A esa adecuación, ¿verdad? Que nosotros percibimos se le llama realidad. Si realmente hay una adecuación, o sea, si lo que yo veo afuera es lo que está pasando adentro de mí, ¿verdad? Se le llama adecuación. Que no es la única manera de entender ese proceso del puente, ¿verdad? Porque Platón, por ejemplo, entendía la verdad no como un elemento de construcción, de creatividad que había que buscar, como lo entiende Sócrates o el mismo Aristóteles, sino que Platón cree que la verdad existe, que está por allá en un sitio y que nosotros sencillamente lo que hacemos es desempolvar la verdad, buscar la verdad, destapar la verdad, desvelar la verdad. En ese sentido, lo que después Platón llamará la aretella, ¿ok? Entonces, fíjense, hay dos maneras, pero siempre es esa búsqueda de lograr hacer un puente entre el objeto, el sujeto que conoce y el objeto conocido. En ese proceso, ¿verdad? Está lo que se llama la búsqueda de la verdad. Por tanto, por otro lado, ya hemos dicho un poco lo que entendemos por noxiología, que pensamos que es mucho más amplio que la palabra epistemología, o digamos que no es que es más amplio, sino que la palabra epistemología es más técnica y se refiere a un sector, a un modo del conocimiento. Y ese modo del conocimiento hoy en día lo entendemos como la ciencia. De tal manera que la epistemología también tiene hoy en día varios nombres. Yo señalo otro que con el cual yo la conocí, ¿ok? Que es filosofía de la ciencia. De tal manera que la epistemología, entendida desde la filosofía, no es otra cosa sino la capacidad de profundizar, de ir al fondo de las ciencias para entender las ciencias no como estructura científica, ¿ok? Como evidencia, sino cuáles son los presupuestos, cuáles son los elementos, cuáles son los fundamentos que sostienen la ciencia. De eso trata la epistemología. Por tanto, la epistemología no trata de hacer ciencia, ¿verdad? Sino que la epistemología busca son los presupuestos por los cuales el científico o por los cuales la ciencia es ciencia. ¿Cuáles son los presupuestos que están detrás de eso? Y ese es el objetivo un poco de la epistemología. De tal manera que la noxiología es el campo total del conocimiento y la epistemología vendría a ser una parte, un sector importante de ese conocimiento que es el científico. Por eso la palabra episteme en griego tiene que ver con la palabra verdadero, objetivo, científico, ¿verdad? En griego, contrario a lo que Platón entendía por doxa, que es la opinión. ¿Está bien? O Bacón hablaba también de los las distintos lugares donde se encuentra el conocimiento, ¿verdad? Ese conocimiento que se da en el mercado o se da en el teatro, que es un conocimiento, es una opinión, ¿verdad? Y la opinión es importante, la opinión es el común, es la forma de hablar que nosotros utilizamos permanentemente, ¿ok?
Voy a tener que pausar un momentico el video porque tengo una emergencia, ya ven. Bien, bien, entonces habíamos dicho de eso de la opinión. Por otro lado, en el latín, la palabra episteme viene de essere. Essere no es otra cosa sino conocimiento, ¿verdad? Que después se aplicará al término científico, ciencia, ¿verdad? Que es lo mismo que conocimiento. Pero no es cualquier conocimiento, sino es un conocimiento ordenado, sistemático, ¿ok? Que va mucho más allá de la opinión, sino que es verificable, cuantificable, etcétera, ¿no? Entonces ya ahí ahí hay una diferencia importante entre cualquier tipo de conocimiento y el conocimiento epistémico, ¿ok? Porque el conocimiento epistémico significa una sistematización, una racionalización del pensamiento. Por tanto, la palabra episteme, referida en uno de los diálogos de Platón de Tetos, ¿verdad? Hace una diferencia entre la ciencia como opinión verdadera, ¿ok? Y la doxa como una forma de conocimiento que también es importante, pero no es un conocimiento que es verificable y verdadero, ¿está bien? Entonces, en ese sentido, Platón, en este discurso, hay un texto ahí interesante que nos hace, nos conecta precisamente con eso, como la ciencia es una opinión verdadera, ¿verdad? Tetetos, perdón, te aventuras a decir sobre ciencia palabra y no despreciable, sino la que el mismo Protágoras, quien de otra manera vino a expresar lo mismo, pues dice, de todas las cosas, medida es el hombre, de la que son, es medida de su ser, de la que no son, es medida de su no ser. Tanto Platón y Aristóteles confrontan un poco el pensamiento de Protágoras, ¿verdad? Porque Protágoras dice que antropos metron panton, ¿ok? En griego significa, en español significa el hombre es la medida de todo, ¿ok? De alguna manera, Platón está viendo que ese concepto de Protágoras tiene una adecuación. Es verdad que el hombre es la medida de todas las cosas, es la medida, mide las cosas que el hombre es capaz de conocer, pero no es la única medida, porque Platón además cree que la verdad sobrepasa al hombre, que no es propiamente de la subjetividad humana, sino que la verdad está fuera de nosotros y el camino del hombre no es otra cosa sino acceder a la verdad. De tal manera que el hombre no es la medida de todas las cosas, la medida de todas las cosas está fuera de nosotros. Esa verdad que queremos alcanzar, que es el supremo bien. Por tanto, la palabra episteme, también en Sócrates, ¿verdad? Y Teto, critica el relativismo, ya lo decíamos. Sócrates refuta la postura de Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. La verdad no puede depender únicamente de la percepción. Es lo que estamos hablando ahorita de Platón, ¿verdad? No se puede depender solamente de la percepción, porque la percepción es un punto de vista de la realidad. Por tanto, no se puede dejar a la percepción mía el conocimiento total de la realidad. Y por otro lado, porque Platón pensaba que el conocimiento total no está dentro de nosotros, sino está fuera de nosotros. E incluso Sócrates, Aristóteles pensará sobre este mismo hecho, que no es verdad que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿ok? El hombre es un instrumento, el conocimiento es un instrumento que le permite medir las cosas, pero las cosas son mayores, ¿verdad?
y mucho más grande y están fuera independientemente que nosotros la veamos o no la veamos. ¿Ok? Por tanto, aquí hay un elemento interesante, empieza a aparecer ya la duda como un elemento importante, ¿verdad? Y el mismo método socrático que es de la pregunta, la duda, para llegar realmente a la verdad. Aquí nos damos cuenta de la importancia de la influencia de la epistemología hasta nuestros días, cómo la epistemología no es otra cosa sino una herramienta, un instrumento, una disciplina que nos va a ayudar a nosotros a lograr entender las estructuras del pensamiento. Por tanto, en esta diapositiva nos vamos a encontrar con la definición y estatuto de la epistemología. Por un lado, la epistemología, ¿verdad? La palabra epistemología significa episteme, conocimiento, y logía, ¿verdad? Logos, estudio. Entonces, estudio del conocimiento. Hay un elemento de diferencia crítica, ¿verdad? Que es que la ciencia estudia la realidad, mientras que la epistemología estudia cómo la ciencia estudia la realidad. Por eso digo que la epistemología no pretende hacer ciencia, sino lo que pretende es descifrar cómo los científicos hacen ciencia y qué presupuestos entienden los científicos cuando hacen ciencia, y cuando se hace ciencia, qué está detrás de esas realidades científicas. Por tanto, aquí hay una evolución importante, ¿verdad?, de la rama de la noxiología a la disciplina autónoma de la epistemología. Por otro lado, dentro de las dimensiones de la epistemología, tenemos que la epistemología hay un elemento testimonial y descriptivo, ¿verdad?, que pretende descifrar qué es lo que está haciendo el científico. Por otro lado, es explicativa porque utiliza esos métodos y no otros, o sea, está intentando explicar por qué el científico se vale de determinados argumentos y determinadas formas de construir el conocimiento para llegar a entender lo que entiende por ciencia. Y por último, tiene una dimensión normativa porque estudia las condiciones que se deben cumplir, ¿verdad? Que debe cumplir un saber para ser llamado científico. Por otro lado, volviendo a este elemento, ¿verdad? Mirando la noxiología como una fenomenología del conocimiento, ¿verdad? Nos encontramos nuevamente con la famosa tríada: el sujeto, el objeto y la imagen. ¿Ok? Todo conocimiento, todo sujeto que lanza su mirada y lanza su sentido al conocimiento de la realidad, se hace una imagen de esa realidad, ¿verdad? Un concepto de la realidad. Platón habla de la imagen, Aristóteles habla de concepto. Pero sí digamos así, que cuando el sujeto conoce, el sujeto se hace una idea de la realidad, una imagen de la realidad, un concepto de la realidad. ¿Está bien? Entonces ahí reconocemos estos tres elementos. El sujeto, hay un puente que nos conduce al objeto. En ese puente entre el sujeto y el objeto se da una creación, ¿ok?, que sucede al mismo tiempo afuera y después se procesa adentro, donde nosotros nos formamos unas ideas, un concepto del mundo, de las cosas, de la realidad. Por tanto, aquí hay importante lo que decimos nosotros, que es un puente. Por tanto, el sujeto y el objeto no deben ser vistos como dos cosas distintas. Se distinguen, pero no se separan, ¿ok? Aunque hay una correlación entre el sujeto y el sujeto aprende y el objeto determina. Por tanto, conocer como búsqueda de la verdad es lo propio del conocimiento, ¿verdad? El conocimiento es un puente no solo, que tiene como finalidad el conocimiento de la verdad. Y la concordancia entre la imagen mental y el objeto real es precisamente eso que llamamos la búsqueda de la verdad. Por tanto, aquí nos encontramos un poco con ya cómo ocurre eso en el proceso histórico, ¿verdad? Nos vamos a detener en el tema de Occidente. Con esto no queremos negar que existen otras formas de conocimiento, por ejemplo, el conocimiento oriental, ¿ok? O el conocimiento también de la zona de Oriente, el Oriente lejano, ¿verdad? Asia y el Oriente próximo, todos los países árabes, etcétera,
donde tuvo mucha importancia, e incluso en la antigua África, en la Edad Media, el conocimiento era un dato muy importante, un momento muy importante. La teología en África, en la África cercana a Europa, resultó un boom importante del conocimiento teológico. De tal manera que el conocimiento ha ido cambiando siempre de centros, ¿no? Pero nosotros, por nuestra condición de ser latinoamericanos, pues formamos parte del conocimiento occidental. Y sobre eso es el que vamos a estudiar, porque fundamentalmente la filosofía que nosotros hacemos es una filosofía occidental, ¿ok? Que queremos darle características latinoamericanas, pero al final esa latinoamericanidad de la filosofía también tiene un de sus raíces en el pensamiento filosófico occidental. Por tanto, nos vamos a detener en ese tránsito del mito al logos, ¿ok? Como un elemento importante, como el mito, que es una lógica de pensamiento. Aquí sacamos de nuestra mente que cuando decimos mito estamos hablando de retraso, estamos hablando de un pensamiento equivocado, de un pensamiento retrógrado. Veremos nosotros que el mito tiene una importancia de suma, ¿cómo se llama? De mucha importancia y de mucha fuerza en la filosofía, incluso aún hoy en nuestros días, ¿ok? Todavía el mito tiene una carga importante porque el mito tiene unas estructuras de pensamiento que son muy interesantes y que tienen mucha fuerza en el conocimiento. Entonces, el mito no es otra cosa sino una interpretación simbólica, ¿verdad? Antropomórfica y sagrada, que nos hace entrar en contacto con la realidad. Habíamos dicho que entre el sujeto y el objeto, ¿verdad? Se da un conocimiento. En este caso es un conocimiento que utiliza más la imagen y la ficción, ¿ok? Que el logos, que la palabra, ¿ok? Sino que aquí es utilizado mucho más esa dimensión. Y por otro lado, el logo es la explicación causal, demostrable y secular, ¿verdad? Por tanto, el punto clave entre esos dos elementos es el paso del quién, un dios, una persona, ¿verdad? Que procura el conocimiento al que una cosa natural. Ese va a ser el gran paso del mito al logos, ¿no? De un conocimiento que estaba estructurado por la imagen y por incluso por la oralidad, porque todos estos mitos eran orales, ¿verdad? A, a pasar a un conocimiento lógico, ¿verdad? Un conocimiento racional y además escrito. Ese paso importante es fundamental para entender los cambios también en la misma filosofía de aquellos tiempos iniciales de la Grecia antigua. Por tanto, cuando hablamos de la mentalidad mítica, la explicación es una explicación de la realidad, se da desde lo sobrenatural. ¿Ok? Pensemos nosotros en varios sitios donde encontramos la mitología. Por ejemplo, en el Génesis. Todo el tema, la creación en el Génesis es un mito. Y cuando nosotros decimos que es un mito, no estamos desnegando para nada la importancia y la fuerza que puede tener ese mito para mover los corazones de tantas personas, ¿ok? De tal manera que al decir mito no estamos diciendo que no es verdad o estamos desmintiendo el mito, sino que estamos diciendo que es una forma de tradición oral, ¿verdad? Que representa un modo de conocer la realidad. De tal manera que en el Génesis encontramos en la creación, ¿verdad? Toda esa tradición oral desde 1400 años antes de Cristo, que después en el destierro de Babilonia comienza a sistematizarse por allá por el 500 antes de Cristo y son todas esas conjuntos de tradiciones que nos encontramos en el libro del Génesis, por ejemplo, sobre la creación, que son distintas tradiciones. Quiere decir que ahí en el libro hay como varios métodos lingüísticos o tradiciones lingüísticas, ¿verdad? Y por supuesto tradiciones culturales también. De tal manera que esos aspectos míticos se funden después en esa gran tradición oral que nos aparece en el libro del Génesis.
Por otro lado, en la Grecia clásica, en la Grecia antigua, arcaica, ¿verdad? Tenemos en el 800 a.C. Homero, que escribe esas dos grandes épicas, ¿verdad? De la literatura griega, que es la Ilíada y la Odisea. No solamente es una novela, sino que ahí nos describe un poco cómo entienden la teología los griegos, cómo entienden la relación con los dioses, cuáles son los grandes valores que están en la antropología griega, ¿verdad? Entonces nos descubre una manera de actuar y cómo se da esa confluencia entre dioses y hombres, etcétera, ¿no? De tal manera que ahí también hay mucho de mitos. Incluso esos mitos fueron utilizados después, han sido utilizados en el tiempo y han tenido mucha importancia. Por ejemplo, Freud utiliza muchos mitos para explicar aspectos de la psique humana. O por ejemplo Jung, o se ha utilizado mucho el mito de Perseo o el mito, por ejemplo, de Sísifo, ¿no? Todos son mitos que hoy en día, ¿por qué? Porque son como estructuras arcaicas que nos permiten estudiar las grandes tendencias, tanto de los procesos humanos como de los procesos sociales. Por tanto, existen distintas formas de mitos también, ¿verdad? Aquí señalo algunas. Los cosmogónicos, que son el origen del mundo, ¿verdad? ¿Cómo se da el origen del mundo? Ahí está, por ejemplo, en la creación. O teogónico, el origen de los dioses. O antropogónico, el origen del hombre. O etiológicos, que tienen que ver con el origen de las cosas, ¿está bien? O teleológicos, que tienen que ver con el final. ¿Cómo será el final? Por ejemplo, el apocalipsis no es otra cosa, sino hay mucho de mito ahí y de mitos teleológicos, cómo será el final del mundo, etcétera, ¿no? Entonces, todas las culturas de alguna manera tienen todos esos mitos, ¿ok? Mitos que están ligados después con el mismo logo, con la sistematización del logo. Y vemos nosotros cómo esos mitos van apareciendo. Por ejemplo, los relatos, cuando Lyotard habla que el fin de los relatos que habla de la posmodernidad, ¿verdad? De la condición posmoderna, Lyotard dice que se han acabado los grandes relatos. Y los relatos no son mitos, no son otra cosa sino grandes mitos, porque la palabra mito, traducida del griego al español, no es otra cosa sino relato, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el relato de progreso, ¿verdad? El relato de progreso, que las ciencias constantemente nos han llevado a un progreso, ¿verdad? Ese relato se cae con la Primera y Segunda Guerra Mundial, con los más de 200 millones de muertos que ha tenido el mundo. Entonces, vemos nosotros cómo la construcción de mitos no es una cosa del pasado, sino que perduran, ¿verdad? Y se anteponen y se interconectan entre los relatos lógicos, ¿verdad? Hasta científicos, porque hay mucho mito en la ciencia también. Por ejemplo, la teoría del Big Bang no es otra cosa sino un mito, ¿ok? Un mito que intenta ser explicado, pero al fin y al cabo no tiene una explicación, sino que simplemente es una teoría. Es más, hasta en inglés es simplemente una expresión que tiene que ver con sonidos, ¿ok? Big Bang, es como se entiende una explosión en inglés. ¿Ok? Entonces, este elemento es importante que lo señalemos, que el mito tiene una lógica importante y que de esa lógica se explica, ha sido una forma de explicar la realidad. Por tanto, comenzamos a ver, aquí hay una explicación, ¿verdad? Entonces, todas las cosas se explicaban a través del sobrenatural. O sea que la explicación de la realidad tenía que ver con algo sobrenatural, que estaba mucho más allá de la comprensión nuestra y que eso sobrenatural explicaba lo natural, ¿verdad? A partir del periodo jónico, todo ese proceso periodo jónico que comienza con los milesios, ¿verdad? Con la isla de Milesios, que nos encontramos ahí con tres personajes importantes, ¿verdad? Que es Tales de Mileto, Anaxágoras y Anaximandro, que son aquellos primeros que empiezan a entender de otra manera distinta esa comprensión de la realidad, que ya no es el mito, sino que es a través del logos. O sea, que las cosas tienen una explicación no desde un punto de vista sobrenatural, sino en sí mismas, desde lo natural, ¿verdad? Entonces ahí aparece el contexto de Mileto.
en el año 646 a.C. El paso del caos, el desorden al cosmos. Acuérdense ustedes que en el mito de la creación, el mundo estaba oscuro, ¿verdad? Y estaba desordenado. Por tanto, la luz que entra, ¿verdad? Viene a poner luz al mundo, poner orden al caos, ¿ok? Y ese orden al caos también viene dado por el verbo. Recuerden, en el Evangelio de Juan, empieza el Evangelio de Juan diciendo, en arjé, en fologo. En el principio era la palabra. Entonces, la palabra el verbo es un elemento ordenador del caos, ¿está bien? De tal manera que, en ese sentido, el logo viene a poner como una forma de de meter un principio ordenador de las cosas. Por tanto, aparece en la definición de arjé, ¿ok? El arjé como el inicio, como el origen. Y estos primeros filósofos comienzan a preguntarse por el origen de las cosas, ¿ok? ¿De qué están hechas las cosas? ¿De qué están constituidas las cosas? Y ahí aparece el principio del arjé, que es un principio temporal, lógico de todas las cosas. Y aparecen estos primeros filósofos, los milesios, ¿verdad? Que intentan interpretar la realidad desde un monismo materialista. Veremos, monismo viene de uno. Por ejemplo, Tales de Mileto cree que el principio ordenador de todas las cosas es el agua, ¿verdad? Entonces, ese tiene un carácter biológico y geográfico. Acuérdense que Milesio es una isla de ese conjunto de archipiélagos de islas que ahora nosotros le llamamos Grecia, ¿ok? No, Milesio era una de esas islas, por tanto, es comprensible que Tales, ¿verdad? Vea en el agua el principio ordenador y el principio, el origen de las cosas, ¿ok? En el agua, porque el agua estaba constituida de todas las cosas. Es más, ellos pensaban que el agua pasaba por debajo de la isla y que cuando había un terremoto, la explicación del terremoto era porque esas grandes olas se metían debajo de la isla y entonces esas grandes olas sacudían la isla, ¿verdad? Y generaban esos terremotos. Esa era una forma de explicar el terremoto, ¿ok? Por otro lado, Anaximandro veía que el principio de todas las cosas era el apeirón, era como lo indeterminado. El apeirón, lo indeterminado era que no había algo específico, sino que era como un proceso indefinido, ¿verdad? Era un principio que ordenaba las cosas. No se atrevía a decir qué era, pero sí le atribuía a ese apeirón, le atribuía el principio ordenador de las cosas, el principio creador de las cosas, ¿ok? Es una abstracción necesaria para evitar contradicciones. Mientras que Anaxímenes ve que el principio creador de todas las cosas es el aire. Hay una síntesis entre lo concreto y lo infinito. Recuerden ustedes, fíjense que Anaxímenes habla del principio del aire, ¿verdad? En la tradición griega, en la tradición judía y cristiana, el aire es el principio creador de la vida, ¿verdad? Dios es el que produce el aire. Cuando Dios crea al hombre, Dios le da, además de haberlo hecho con barro, después sopla sobre el hombre su aliento vital. Y ese aliento, ese viento que sopla sobre el hombre le da la vida. De tal manera que piense que en otras culturas también el principio del aire es un principio vital. De tal manera que cuando el hombre moría era porque el aire, ese principio de la vida, ese principio vital salía, ¿verdad? Y efectivamente el hombre se moría. Por tanto, el espíritu era el que daba la vida. ¿Ok? Pitágoras, aparece otro elemento, ¿verdad? Con los pitagóricos, el origen de las cosas está en la matemática. Piensen ustedes que, bueno, por un lado, la matemática ya es un paso más adelante, un paso más allá del origen de las cosas, de la naturaleza. Los pitagóricos empiezan a pensar que ese principio ordenador no está afuera, sino que está dentro de nosotros, en la lógica que ordena las cosas. ¿Ok? De tal manera que los pitagóricos ven que la realidad efectivamente es una realidad matemática,
porque nosotros vemos las cosas y vemos las cosas como unidades, ¿verdad? Un árbol, un árbol, un árbol, una cosa, la otra cosa, y después vemos las cosas en plural también. Cuando vemos dos cosas ya es un término plural. Entonces las cosas comienzan a tener ese principio matemático, aunque es un principio ordenador de la lógica, ¿verdad? Del conocimiento, está también en la realidad. ¿Ok? De tal manera que de dónde sacan los pitagóricos las rectas, las curvas, las pirámides, las sacan de la realidad, ¿verdad? En el horizonte del mar, esa línea del horizonte nos genera un modo de entender las cosas. Entonces, la matemática sí es verdad que es un principio lógico que nace del conocimiento y del pensamiento. Por otro lado, los pitagóricos veían que esos principios matemáticos ya estaban bien, estaban en la realidad, ¿verdad? Es el giro hacia la abstracción, el número como esencia de la realidad una y plural. Por tanto, aquí hay un dualismo, ¿verdad? Un dualismo entre lo impar y lo par, ¿ok? Lo limitado, lo impar, versus lo ilimitado, lo par. El legado, por cierto, es la convicción de que el universo tiene una estructura matemática ascendente de la física moderna, antecedente, perdón, de la física moderna. Ok, nos queremos quedar aquí con estos tres señores que son muy importantes en el desarrollo del logos, del pensamiento racional. En primer lugar, Parménides, porque Parménides es quien desarrolla realmente una estructura de pensamiento lógico. Es después lo que va a desarrollar Aristóteles en su famosa lógica. Pero la lógica de Aristóteles nace precisamente en los descubrimientos del pensamiento lógico de Parménides. El primer descubrimiento de Parménides es el principio de identidad. A es igual a A. Una cosa es y no puede no ser. Ese es el principio de identidad. Tú eres y si eres, no puedes no ser. Ligado al otro principio que es el principio de contradicción. Si tú eres A, ¿verdad? Tienes que ser A, pero si tú eres A no puedes ser B, porque no puede ser A y B al mismo tiempo, o eres A o eres B, ¿ok? Diríamos nosotros cuando estábamos jóvenes, define, o eres marisco o eres molusco, pero no puede ser marisco y molusco al mismo tiempo, ¿verdad? En ese sentido, es el principio de no contradicción. Si eres A, tienes que seguir siendo A, ¿verdad? Pero si eres A, no puedes ser B porque hay un principio de contradicción. Entonces, en la lógica, ese elemento está muy presente. Si una cosa es esta, no puede ser otra. Y viene otro principio, ¿verdad? Es el principio del tercero excluido, es importante, pero voy al cuarto principio, de la razón suficiente. Las cosas están, ¿verdad? Y no están por casualidad, sino que tienen una causa, ¿está bien? Tienen un origen y van hacia un desarrollo teleológico, tienen una finalidad también. Ese principio es este árbol, ¿verdad? Ese mango que estoy mirando en este momento, no está ahí por casualidad, sino está ahí por causalidad, porque alguien puso ese árbol ahí, porque alguien quiso que ese árbol estuviera ahí y porque ese árbol, que estando ahí, tiene una finalidad. Entonces, esos tres principios son muy importantes para el desarrollo del logo. Después viene Heráclito, que introduce otro principio importante, que es el principio del movimiento, del pantarrey. Todo cambia, ¿ok? Todo cambia y todo se transforma. Heráclito también es importante porque Heráclito introduce el otro elemento en contradicción con Parménides. Parménides pensaba que todo permanece, ¿verdad? Y Heráclito, en cambio, dirá lo contrario, todo cambia. ¿Quién tiene la razón? Pues los dos tienen la razón, pero sin embargo el pensamiento de Parménides es fundamental para el desarrollo del logos. ¿Por qué? Porque el logos no puede estar en movimiento todo el tiempo, sino no puede constituirse como logos, ¿está bien? Entonces el logos necesita una permanencia. De tal manera que Parménides decía, ¿verdad? Que sí, que es verdad que hay un cambio, pero ese cambio que remite Parménides es un cambio de apariencias, ¿ok? Pero que detrás del cambio lo que queda es la permanencia, o sea, que el ser cambia. Evidentemente que el ser tiene mutaciones, pero esas mutaciones no le quitan la permanencia en el tiempo del ser, que el ser sigue siendo uno mismo, ¿ok? Lo que cambia son las apariencias del ser. Y por último, Protágoras, que también es muy importante, ¿verdad? El antropos metron pantón.
que significa que el hombre es el metro de todas las cosas, la medida de todas las cosas. ¿Está bien? Este es otro elemento importante porque introduce el relativismo, ¿verdad? Como expresión de que es el hombre quien en realidad le da un nombre a las cosas, ¿verdad? El que pone las cosas y que esto desarrolla, por supuesto, ya una forma de conocimiento. Entonces, aquí tenemos ya tres teorías del conocimiento. Una teoría que es del ser, la otra teoría que es la teoría del cambio y la otra teoría de Protágoras que es la teoría del relativismo, que en realidad lo que le da nombre a las cosas, lo que genera el conocimiento es el sujeto mismo. Continuando con Heráclito, es importante porque ahí tenemos un elemento, ¿verdad? Heráclito, el conflicto de Heráclito es el conflicto por el movimiento, ¿verdad? Todo fluye. Por tanto, el devenir como única realidad, la razón a menudo falsea la realidad al querer fijar lo que es puro movimiento, ¿verdad? Ahí tenemos la sevilla del empirismo. Por otro lado, tenemos el conflicto ontológico de Parménides. Parménides es el primero que construye la famosa teoría de los dos mundos y construye la teoría de los dos mundos, ¿verdad? Para lograr introducir el cambio dentro de su visión. Entonces, ¿qué dice Parménides? Parménides dice que sí, que el mundo tiene como dos elementos. Un elemento que es inteligible, que no cambia, que es el ser, y otro elemento este, que es sensible, que sí cambia, ¿verdad? Que es contingente, que es pasajero, y en ese elemento de contingencia y pasajero está el cambio. De tal manera que el cambio es solamente una apariencia, es un elemento formal, ¿verdad? Que cambian las cosas, pero que en el fondo ese cambio no le resta, no le quita un elemento que permanece en cada uno de esos procesos del cambio, ¿verdad? Que es el ser. De tal manera que Heráclito decía que en la imagen del río, ¿verdad? Que cuando yo tomo agua del río, cada vez que yo tomo agua del río, esa agua no será la misma. Eso es verdad, pero diría Parmenides, sí, es verdad que cada vez que yo tomo agua del río, esa agua es diferente, pero el río sigue siendo el mismo. El río me va a aportar agua permanentemente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el ser de ese río? El mismo río, el causa de ese río. ¿Está bien? Por esto, el principio de Parménides es de permanencia. El ser es y el no ser no es. La realidad es inmutable, eterna y única. Los sentidos nos engañan porque son una opinión. O el movimiento es engañoso porque el movimiento lo podemos ver, pero en realidad lo que sostiene el movimiento está mucho más allá del mismo movimiento, ¿verdad? Solo la razón conduce a la verdad. La episteme es la semilla del racionalismo. Por tanto, en Parménides encontramos ya el planteamiento del racionalismo y en Heráclito todo el tema del empirismo. Y después aquí tenemos los pluralistas, ¿verdad? Los pluralistas que intentan hacer una mediación y una síntesis. Por un lado, aceptan que nada surge de la nada, en lo que Parménides habla de su principio, ¿verdad? Del ser, pero aceptan el cambio observable de Heráclito. Por un lado, Empédocles, ¿verdad? Ve los cuatro elementos, ¿verdad? Que son agua, tierra, aire y fuego, ¿verdad? Ve ya el principio de la física, cómo esos elementos al unirse encuentran los distintos aspectos de la realidad. ¿Ok? Mientras que Anaxágoras habla de las homeomedías, ¿verdad? Que son como semillas infinitas, es como el Noú, como un principio ordenador, ¿verdad? Que unifica las cosas y hace que nosotros tengamos una forma de inteligencia ordenada del mundo de las cosas, que podamos ver las cosas en forma de nous, en forma de conocimiento, ¿verdad? Y que ese conocimiento tiende a ser uno, a unificar las cosas. Por otro lado, tenemos el atomismo de Demócrito, ¿ok? Que no es otra cosa sino el pluralismo cuántico. Ese atomismo también es materialista, porque de ahí viene todo el tema de la física cuántica, ¿verdad? Y del origen de la física, que es el atomismo. Los átomos vienen de aquí. Los átomos son indivisibles, ¿verdad?
indivisible. Y el vacío es como el espacio que hay entre un átomo y otro, ¿ok? La explicación mecánica del universo, todo es choque y combinación de partículas. Entonces existen distintos tipos de átomos. Hay unos átomos que son más grandes y otros más pequeños. Los átomos grandes producen que los átomos más pequeños se adhieran a esos y de la forma como se adhieren los átomos van creando formas. Por tanto, por eso es que existen distintas formas atómicas y esas formas atómicas no es otra cosa sino la reproducción en el mundo real de determinadas cosas. Por ejemplo, una silla está hecha de una forma atómica, una mesa está hecha de otra forma atómica, etcétera, etcétera. Por eso que las cosas, aunque están contenidas de átomos, formalmente tienen sus diferencias porque están constituidas por distintos átomos e incluso átomos más grandes, otros más pequeños, que le dan características distintas a la construcción del origen y el principio de las cosas. Y con esto recojo aquí como el planteamiento fundamentalmente de los presocráticos. Tenemos los milesios, ¿verdad? De Tales de Mileto y etcétera, que creen que el principio fundamental del origen de las cosas es la naturaleza. Hablan de un monismo material porque se centran en que el origen de las cosas es uno, es un elemento de la naturaleza. Están los pluralistas, que también se centran en el principio de la naturaleza, pero ellos creen que el pluralismo, que no hay un principio único, sino que es un principio plural, que las cosas están constituidas por varios. Están los pitagóricos, de los pitagóricos hacia abajo, aquí hay un cambio importante, es lo que le llaman los presocráticos metafísicos. ¿Por qué metafísicos? Porque ya ellos no ven el origen de las cosas en la naturaleza, como vemos nosotros en los milesios y los pluralistas, sino que ellos empiezan a ver el origen de las cosas en una cosa que está más allá de lo natural. Y a eso se le llama metafísica, los metafísicos, ¿ok? Entonces, ¿qué ven los pitagóricos, verdad? Como hemos dicho ya, miran que el punto es el número, los números. Ahí el arjé es un idealismo matemático, o los heliatas, el tema del ser, Parménides, Heráclito, el racionalismo radical, y por último los atomistas, el átomo, el materialismo mecánico. ¿Por qué es importante esta primera filosofía que nosotros hemos llegado aquí hasta los presocráticos, verdad? ¿Qué tiene de relevante esta filosofía, sobre todo en el mundo contemporáneo? Bueno, porque esta filosofía vemos nosotros con esta pregunta, ¿cómo influye la disputa Heráclito-Parménides en el debate actual entre realismo y constructivismo? Es fundamental y clave. O sea, todo el tema del movimiento y de la permanencia es un elemento que ha estado en todo el proceso y el desarrollo de la filosofía y que ahora actualmente en las ciencias duras como la física, ¿verdad? La física cuántica, la macrofísica y la microfísica tienen que ver con estos dos elementos permanentemente, ¿verdad? Como es el movimiento y al mismo tiempo que hay de permanencia en el movimiento. Por tanto, hay una herencia del atomismo en la física cuántica, lo hemos dicho, y la importancia de definir el arjé en cualquiera de los aspectos de la investigación, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a hacer una investigación, siempre nos preguntamos por el origen, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de las cosas? O sea, ¿cuál es el origen de esta investigación? ¿Por qué nosotros queremos realizar esta investigación? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el principio de esta investigación que nos lleva a nosotros a plantearnos el desarrollo de un tema determinado? Por tanto, el conocimiento es un proceso histórico de descubrimiento que puede ser visto como conflicto, rupturas, síntesis, avances. La epistemología es la herramienta para entender las reglas del juego científico. Por eso nos queda esta pregunta, ¿ok? ¿Existen hoy nuevos mitos en la ciencia contemporánea? Es decir, ¿el mito ya es una cosa del pasado? ¿El mito sigue apareciendo en las ciencias de manera distinta? ¿Sigue apareciendo en la filosofía? ¿Podemos vivir nosotros sin mitos? ¿O el mito es una forma de construir también el pensamiento que después tendrá un desarrollo lógico? Pero que el mito es como aquella forma intuitiva que nos permite a nosotros la búsqueda de la verdad y de la realidad. Bueno, con esto agradecemos esta primera parte, ojalá que les haya servido para poder profundizar en este primer elemento que nos ha llevado a
profundizar el tema de los presocráticos, ¿verdad? Y que nos abre al conocimiento y al desarrollo del conocimiento de Platón y Aristóteles, que será el próximo tema.